Bien, hemos quedado en... Aquí tenemos que volver. En teorema de Bayes, pues vamos a hacer un ejercicio. A ver, hagamos un ejercicio aquí en el texto de Rufino Moya tenemos muchos ejercicios. Estamos en probabilidad total. A ver, un ejercicio de probabilidad total en investigación. Aquí dice... en un laboratorio hay 3 jaulas. 3 jaulas. En la jaula 1, en la jaula 1 hay 2 conejos. Nosotros algo más claro, conejos, a ver, ¿cuáles? Negros, conejos. Negros y 3 blancos. En la jaula. Está describiendo en este caso en la jaula 2 hay, por decir, 5 conejos negros y 7 blancos, por decir. Y en la jaula 3 hay 3 conejos negros y 4 blancos. Selecciona al azar una jaula. Selecciona al azar una jaula y se saca
saca, selecciona al azar una jaula, se saca un conejo, saca al azar, se selecciona al azar una jaula y se saca un conejo, un conejo de esta jaula, de esta jaula. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál la probabilidad? Probabilidad que el conejo y el conejo escogido, conejo escogido sea blanco, conejo escogido sea blanco. Eso sería, ¿no? Entonces, en un laboratorio hay 3 jaulas. Podemos decir como recipiente, lo podemos dibujar, ¿no? Aquí, jaula. Aquí la jaula 1, la jaula 2, jaula 3. Los conejos podemos decir que son como bolitas. Por ejemplo, dice que hay, de acuerdo al enunciado, en la jaula 1 hay 2 conejos blancos. Perdón, 2 conejos negros. Entonces, podemos decir que es nuestro conejo negro y 3 blancos. Los blancos podemos colocarlos así, ¿no? Blancos. La jaula 2 tiene 5 conejos. Eh, 7 blancos. Blancos. Jaula 3 tiene 3 conejos negros. Y 4 blancos. Ahora dice, se selecciona. O sea, esta podemos decir que un recinto oscuro. Un cuarto oscuro, ¿no? Entonces ahí alguien ha puesto las jaulas uno otro, pero no sabemos cuál es cuál ahí, ¿no? Entonces la pregunta dice, bueno, al principio se selecciona una de las jaulas. Aquí ya está, hemos seleccionado la jaula. Y está la jaula. No sabemos de qué jaula se trata.
solamente dice, se selecciona una jaula y se saca un conejo. Pues vamos a poner, el conejo no sabemos de qué color es. Podríamos hacer, bueno, lo pongamos así. No sabemos si será negro o será blanco, así lo pongamos, no sabemos, ¿no? Pero se selecciona. Esa es la idea. Entonces, de acuerdo a la probabilidad total, nosotros en probabilidad total, hemos dicho que el experimento genera un espacio muestral. Y luego decimos que se particiona el espacio muestral. Se particiona el espacio muestral. Se particiona el espacio muestral y luego hemos visto se aplica, que pondremos, se aplica la función de probabilidad. Eso es lo que hemos visto, ¿no? Pero para que, me olvidaba aquí, se particiona el espacio muestral y aquí vamos a hacer. Y sobre el espacio muestral y sobre el espacio muestral con rojo lo vamos a aumentar. Se define el evento A. Y, así podemos decir, y se aplica la función de probabilidad. Eso es lo que a grandes rasgos lo que hemos hecho lo que hicimos en teoría. Entonces, yo digo aquí, muy bien, hacia teoría sería así, para el ejercicio, ¿no? Aquí está el espacio muestral, estaría la jaula 1, la jaula 2, jaula 3. Entonces, el espacio muestral lo hemos particionado. El espacio muestral queda particionado. Y sobre el espacio muestral particionado definimos el evento A. Entonces nosotros definimos, ¿no? ¿Qué evento? Siempre es necesario definir, ¿no? Aquí tendríamos el evento jaula 1, evento jaula 2, evento jaula 3 y el evento cuando dice sacar un conejo, ¿no? Entonces diremos, evento 1 está representado por la jaula 1. Escoger el evento 1, escoger la jaula 1. Jaula 1. Esto sería escoger la jaula
jaula 2. 3, la jaula. Porque dice que se escoge, ¿no? Escoge la jaula 3. Y sobre el espacio particionado tenemos el evento A, que sería escoger un conejo blanco. Escoger un conejo blanco. Eso sería. Entonces aquí tenemos en la 1 tenemos 2 negros. ¿Qué es lo que nos interesa? Los conejos blancos. Entonces están en el evento A los conejos blancos. Entonces diremos, aquí están los conejos blancos. En 2 tenemos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En esto tenemos 1, 2, 3. Y fuera del evento A. En la jaula 3 hay 4 conejos blancos. A ver, en el 3 hay 3 negros y 4. Sí, nos faltaría uno. Entonces estaría completo, ¿no? Aquí nos falta uno. Vamos a marcar esto. Entonces, uno más aquí, ¿no? Así lo vería. Y por fuera tenemos los negros. En el primero hay los negros. En el 2 hay 5. En el 3 hay 3. Entonces, no sabemos qué jaula se ha escogido, ¿no? Y de la jaula escogida separamos un conejo blanco, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de separar un conejo blanco de la jaula escogida? Sería, ¿no? Entonces, lo que hemos visto en teoría es lo siguiente. Aquí está la intersección del conejo blanco con la jaula 1. Está la intersección del conejo blanco con la jaula 2. Aquí hay intersección con la jaula 3. ¿No? Eso sería. Ya hemos visto que son mutuamente excluyentes, colectivamente exhaustivos, porque generan el conjunto A, ¿no? El conjunto A. Entonces, decimos, el evento A, aplicando teoría, ¿no? El evento A es la intersección del evento A con la jaula 1. Sería A intersección jaula 1. Esto sería A intersección jaula 2. A intersección jaula 3. Entonces, de la unión de estos eventos, unión reproduce el evento A. El evento A. Entonces aquí hemos puesto sobre el evento A definido sobre la partición del
espacio muestral, aplicamos la función de probabilidad. Entonces ya sabemos que son mutuamente excluyentes, colectivamente exhaustivos. Eso lo pueden poner cuando hacen un ejercicio, ¿no? De recordar de que está cumpliendo esas propiedades. Entonces decimos propiedad, que digo probabilidad, el evento A es igual a la probabilidad de unión, vamos a para tener diferenciados los colores, vamos a decir A, unión o intersección, jaula 1, intersección, jaula 2, intersección, jaula 3. Como son mutuamente excluyentes los eventos intersección, ¿no? Y son colectivamente exhaustivos. Entonces, esto puede representarse como probabilidad de A es igual a la probabilidad, son independientes, A interceptado a la jaula 1 más la probabilidad. Entonces aquí entenderíamos conejo blanco, jaula 2, conejo blanco, jaula 2, ¿no? A intersección 2 más A intersección jaula 3, dice. Entonces, como hemos llevado la probabilidad condicional, probabilidad condicional, entonces aquí planteamos probabilidad. Bueno, si digo probabilidad conjunta del evento A y del evento jaula 1, probabilidad del evento A o coger un conejo blanco en la jaula 2, de la jaula 2, probabilidad de tener conejo blanco de la jaula 3. Eso sería eventos conjuntos, sería, ¿no? Lo que está en los corchetes. Y eso viene a ser, con la probabilidad condicional, decimos, es igual a la probabilidad, al producto. La probabilidad del evento jaula 1 o la probabilidad de... ¿Qué es lo que primero se escoge? ¿El conejo o la jaula? La jaula. Recuerden, entonces escribimos primero la jaula. Ahí está la jaula. Después el conejo blanco. El conejo blanco. Sí sería, ¿no? Lo mismo aquí, probabilidad conjunta, conejo blanco, jaula 2, sería el producto de la probabilidad de escoger la jaula 2. Los primeros sale la jaula 2. Luego de la jaula 2 buscamos el conejo blanco.
probabilidad conjunta igual a la probabilidad de escoger la jaula 3, probabilidad que se ha escogido la jaula 3, de esta escogemos al conejo, ¿no? Así queda bien. Entonces, estas expresiones las podemos sustituir aquí. Vamos a borrar este lado. Entonces sería, a ver, y, a ver, así haremos. Esto viven 1 y estos 2. Reemplazando. ¿Y que puede bajar un poco su cámara, por favor? Sí. Sí. Me van a decir, me van a indicar, porque el rato estoy muy cerca, el rato es muy lejos, el perro que me molesta. Ahí está bien, un poco más. Ahí está bien, ¿no? Sí, Ya. gracias. Reemplazando. Reemplazando 2 segundos. 2, 1. Tenemos probabilidad total. Probabilidad de escoger un conejo blanco sería, ¿no? Es igual. O sea, estamos sumando, si ustedes analizan esto, la probabilidad es escoger un conejo blanco, pero tengo la posibilidad de que el conejo puede provenir de la jaula 1. El conejo blanco puede provenir de la jaula 2. El conejo puede provenir de la jaula 3. Entonces, tengo 3 alternativas y para la probabilidad total necesariamente tengo que sumar esas posibilidades, ¿no? Medir, cuantificar la probabilidad de sacar el conejo, ¿no? De alguna de las 3 jaulas, ¿no? Entonces se entiende, ¿no? Por ese lado, así hay que tratar de entender el problema para que no sea muy, ¿cómo se dice? Muy abstracto, ¿no? Porque los matemáticos tienen materias más abstractas, ¿no? Bien. Entonces, en este caso, sustituyendo en las probabilidades conjuntas de los productos que hemos obtenido, diera ser probabilidad de escoger la jaula 1, multiplicar por la probabilidad de que tengamos un conejo blanco que sea de la jaula 1 más bueno, prácticamente esta sería la probabilidad del conejo blanco de jaula 1, 2. Eso es lo que estoy escribiendo. Escoger jaula 2, probabilidad de escoger un conejo blanco, sacar un conejo blanco al azar de la jaula 2 que ha sido escogida, más escoger la probabilidad de escoger la jaula 3 por la probabilidad de haber escogido la jaula 3 primero, luego el conejo blanco y eso sería, ¿no? Entonces, prácticamente esta es nuestra expresión matemática. Si ustedes ven, siempre sobre lo que hemos hecho, digamos, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo voy a sustituir? Porque recuerden, aquí están las 3 jaulas. Este es un recinto oscuro, es un cuarto oscuro.
Primero yo tengo que escoger aleatoriamente la jaula. ¿Cuál es la probabilidad de escoger la jaula? Antes que me olvide. Espacio muestral. El experimento es escoger un conejo, ¿no? ¿Cuáles son los resultados posibles? El espacio muestral tiene un conjunto de resultados posibles que corresponden al experimento. Entonces, puede ser que salga un conejo negro, blanco, del primero, del 2, del 3. Todos los resultados posibles están en el espacio muestral. Están en el espacio muestral. ¿Listo? Entonces, este es el cuarto oscuro. Primero escojo una jaula. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuántas jaulas tengo? Pues tengo que utilizar el concepto de probabilidad, ¿cómo es el concepto de probabilidad a priori, ¿no? Porque estamos haciendo un ejercicio con una definición de probabilidad a priori. No vamos a verificar, realizar el experimento. Simplemente en el primer paso es escoger la jaula. Entonces, en el espacio muestral hay 1, 2, 3 jaulas. ¿Cuál es la probabilidad de que salga una jaula? Es como cuando decimos, no, esta es la población, aquí está la jaula, aquí está la jaula. Y aquí tengo que sacar una jaula. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una jaula? ¿Cuántas jaulas hay? ¿Cuántas jaulas? 3. Tres. La probabilidad que salga una jaula es cualquiera de las jaulas. Todos tienen la misma probabilidad de salir. ¿Cuánto sería la probabilidad? 1/3. ¿Se dan cuenta de eso? Si hay 3 jaulas, la probabilidad, ¿se acuerdan? La probabilidad, en la definición estoy, ¿no? Número de resultados favorables a A, dividido por el número del espacio muestrado. Aquí si hago una analogía sería probabilidad de escoger una jaula. Es igual al número de jaulas, de jaulas favorables a la jaula 1, dividido sobre el número total de jaulas, que son cuántos, 3, pero aquí estaría la jaula 1 más la jaula 2 más la jaula 3. No, eso yo tendría que tomar en cuenta. Número de resultados favorables a la jaula 1. ¿Cuántas jaulas hay? 1 nomás, no hay más, 1. ¿Cuántas jaulas son? La 1, la 2, la 3, entonces 1/3. Y dice, ¿cuál es la probabilidad de que salga la jaula 2? Pues aquí tendría que anotar. Probabilidad de que salga la jaula 1. Número de resultados favorables a la jaula 1. Número de resultados favorables al espacio muestral. En el espacio hay una sola jaula. En el espacio muestral hay 3 jaulas, nada más. Probabilidad de escoger la jaula 2. Número de resultados favorables a la jaula 2 sobre el espacio muestral. Solo hay una jaula nomás. Dividido por 3 también sería 1/3. Probabilidad. O sea, una sola vez y escojo, ¿no? No es que... Por eso pongo 1/3, 1/3. Porque si hubiese salido una jaula ya quedan 2 nomás. No estoy hablando en ese sentido. 3. Probabilidad de escoger una jaula. Número de resultados favorables a la jaula 3. Número de resultados favorables al espacio muestral. Entonces aquí hay una jaula en el espacio de 3 jaulas, nada más.
Entonces, donde yo vea probabilidad 1, probabilidad 2, probabilidad 3, hacer un tercio, un tercio, un tercio. Eso sería. Ahora tengo que definir probabilidad. Ya he escogido la jaula 1. Yo sé. Probabilidad. Bueno, tengo que. ¿Cuál es la probabilidad de tener un conejo blanco de la jaula 1? Primero sale la jaula. Luego salen los conejos. Primero sale la jaula, la jaula. Luego los conejos blancos. Entonces aquí, ¿cómo sería? Primero la jaula. Ya está la jaula. ¿Cuántos conejos tiene la jaula? En el primer caso 5. En la jaula 1. ¿Cómo haría el balance? ¿Qué concepto tendría que utilizar para calcular la probabilidad? La definición, ¿no? ¿Cuántas definiciones de probabilidad? Probabilidad a priori, hemos dicho hasta. Todo nuestro experimento es a priori, ¿no? Entonces, Simplemente sería escogí 3 quintos, por si acaso. tengo que, en el gráfico dice, el gráfico después del enunciado del problema ya nos indica ahí, ¿no? Cuántos conejos blancos, cuántos negros. Entonces, cuando digo probabilidad condicional, ¿eso cómo voy a calcular? ¿Cómo opinan o piensan? ¿Tienen la idea? Eh, la, la posibilidad de obtener esta probabilidad. ¿Cómo les viene a la mente? Porque fíjense, primero sale la jaula. Es decir, ya he escogido la jaula y ahora voy a ver la jaula que tiene. ¿Sí o no? Sí. Sí, no, sí. Primero sale la jaula. Y inmediatamente veo esta jaula es 1. ¿Qué conejo tiene? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Cuál de los conejos nos interesa? Las blancas. Los blancos. Las blancas, ¿no? Porque ahí dice probabilidad que se ha escogido la jaula 1, pero nos interesa el conejo blanco de la jaula 1. ¿Cuál es la probabilidad de conejo blanco en la jaula 1? Después dice cuál es la probabilidad de conejo blanco en la jaula 2. Después de escoger la jaula 2. Después que ha ocurrido la jaula 2, o sea, escogido la jaula 2. Y en el otro, o sea, prácticamente estamos evaluando en cada una de ellas la probabilidad de escoger el conejo blanco. ¿Listo? Entonces, si ya he escogido la jaula, si hago el balance, aplicando la definición a priori de probabilidad. Eso quiere decir, he escogido la jaula 1, ¿cuántos conejos en total hay? Es el espacio muestral para, ¿no? De la jaula 1. El espacio muestral para la jaula 1, viendo el gráfico, hay 5 conejos. De los 5 conejos, ¿cuál es la probabilidad de escoger un conejo blanco? Entonces digo, ¿qué decimos? 3 quintos sería, ¿no? ¿Cómo? 3 sobre 5. Sí. 3 quintos sería, ¿no? Matemáticamente. 3 quintos. ¿Qué dice? ¿Se dan cuenta ahí o no? Escojo la jaula y hago el recuento de los conejos. Esa es mi probabilidad. O sea, aplicando cuántos conejos blancos sobre cuántos que son blancos y negros. ¿Qué dice? ¿Sí o no? ¿Está bien? Sí. A ver, ustedes calculen eso, es cuaderno ya sería reemplazar nomás si me dicen el resultado. Porque ya es poner resultados.
Vamos a buscar. Como dice el amigo, en el primero 3/5, en el segundo, ahí ya está directamente, ¿no? Aquí ya hemos escogido la jaula, solo tenemos que hacer el balance. Vamos a buscar. Ahí ya se comenzar. Vamos a buscar otro ejercicio. Uno con sería uno de ya, ¿cuál sale? ¿Cuál es la probabilidad? Sí, ya tengo. Ingeniero, una consultita. En el primero que ha dado que uno sería, ¿verdad? En el de la derecha, o sea, los últimos que escribió ahí. Entonces, por no, definición, ingeniero, por a definición, la derecha, ¿esto? no, lo último que escribió reemplazando dos en uno y ahí planteó, escribió ¿Dónde estáis? 12. el Esto lado hemos, izquierdo de la pizarra. esto hemos reemplazado allá. O Sí, sea, esto en 1.
esta expresión de la derecha, lo hemos reemplazado aquí, porque aquí teníamos probabilidad conjunta de que conejo blanco de jaula 1, conejo blanco de jaula 2, etc. Eso lo hemos reemplazado por esto, porque estos datos tenemos, esto no tenemos, digamos, por eso así lo hemos hecho directamente. O sea, eso uno trabaja a este nivel o trabaja a este nivel, digamos. Sí, ingeniero, y para hacer el cálculo de probabilidad de A, dado que 1, tenemos que calcular el número de casos favorables a la intersección, partido el caso de la jaula 1, ¿no? Por ejemplo. No, aquí te está indicando, aquí porque está más fácil decir, tú puedes escoger la jaula, ya lo tienes definido. Ahora, para la probabilidad condición dice que primero escoges uno. Y en esta jaula 1, ¿cuántos conejos hay? Entonces decimos, ¿cuántos conejos favorables a blanco? El número de, yo tendría que decir, número de conejos blancos. Número de conejos blancos en la jaula 1, así digamos. Dividido por el espacio muestra número de conejos en la jaula 1. Número de conejos en la jaula 1, digamos así. Pues por eso dijiste tú hace rato que ves sobre 5, porque ya has escogido esto. Como estamos viendo aquí, hay 3 blancos sobre 5. Eso es lo que estoy. Esto yo lo coloco para notar que estamos utilizando una definición. Y aquí lo mismo. ¿Cuántos conejos blancos en la jaula 2? Número de resultados del espacio de la jaula 2. Entonces, si saco un conejo de la jaula 2, tengo la posibilidad de que sea 7, ¿sobre cuánto es? 7 dividido por 12. Así. Y lo mismo. Eso es para tener idea de que estamos siempre sobre un concepto o definición de probabilidad. Allí serían 4, 7. Entonces después ya llevamos, ¿no? Ya tenemos esto, decimos un tercio, el producto por 3/5 más un tercio, 7 décimos, un tercio, 4 séptimos. Entonces, la probabilidad de tener un conejo blanco de alguna de las jaulas sería eso, ¿no? Esa sería la probabilidad total. ¿Alguna duda? Lo voy a borrar, ¿está bien? Lo puedo borrar, ¿no? Esta parte. O sea, es que está confundido con la notación en lo de P A dado que I, porque tenemos que escribir, si desarrollamos la fórmula por definición, el número de casos favorables para la intersección de A con I, partido el número de casos favorables a I, ¿verdad? Sí, la definición de prueba, sí. Sí, es que ahora Puedes poner directamente, ¿no? Porque se sobreentiende. Yo lo coloco para que estamos sobre la definición, nada más. sí, es que me confundí porque en este caso el número de casos favorables a I, lo que viene a estar en el denominador, ya no se refiere a la probabilidad de escoger la jaula I, sino escoger un conejo de la jaula I, ¿verdad? Claro. O sea, esa es la probabilidad. Si has escogido la jaula 1, entonces solo te fijas en la jaula 1. Claro, porque estás haciendo el balance de la probabilidad de conejo blanco de la jaula 1, probabilidad
de conejo blanco de la jaula 2, o sea, de cada uno vas sacando porque al final tienes que sumar lo que estás obteniendo la probabilidad total de tener un conejo blanco de alguna de las jaulas. Entonces te obliga a hacer todo el balance de cada una de ellas, ¿no? Eso estás haciendo. Porque fíjate, cuando has reproducido el evento A, lo has hecho en base a las intersecciones de conejo blanco con la jaula 1, conejo blanco con la jaula 2, y eso te ha llevado a evaluar la probabilidad de conejo blanco en cada una de las jaulas. Y al final lo has sumado todo eso, ¿no? Por supuesto, multiplicando con la probabilidad de escoger la jaula 1, la jaula 2, etc. Lo que tú decías, ¿no? El equivalente a la probabilidad conjunta es igual al producto de la probabilidad de la jaula, sea 1, 2 o 3, por su probabilidad condicional de conejo blanco, dado que viene de la jaula 1, o jaula 2, jaula 3. A ver, haremos otra semejante. Pero, a ver, no sé si. ¿Cuál sería la probabilidad? O sea, ahora al revés se puede hacer, fíjense. Ya tenemos la probabilidad total. Entonces, ahora yo quiero. ¿Cuál es la probabilidad de que el conejo blanco que ha salido, o sea, en mis manos yo tengo el conejo blanco? ¿Cuál es la probabilidad de que ese conejo blanco que tengo en mis manos sea de la jaula 1, digamos? ¿Cuál es la probabilidad de que sea de la jaula 1? O puede decir, el conejo blanco, ¿cuál es la probabilidad de la jaula 2? O sea, sale el conejo, veo que es blanco. Me pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que sea de la jaula 3? ¿O de la jaula 2? ¿O de la jaula 1? Esa ya sería la probabilidad, que es, digo, el teorema de Bayes, digamos. O sea, una vez encontrando la probabilidad total, ya me da la posibilidad de buscar la probabilidad que el conejo blanco que tengo en mi mano sea de la jaula 1, o de la jaula 2, o de la jaula 3. ¿Se entiende la pregunta? A ver, anotaremos. Dije, en este caso, en esa ecuación uno que has anotado en ahí, tuviésemos que despejar la probabilidad de que sea A y sea de la jaula 2 y después ahí encontrar la probabilidad de que ese conejo sea de la jaula 2, por ejemplo, en el caso de que se pida la probabilidad de la jaula 2, o cómo sería. Pues sería más trabajar sobre, eso nos va a servir. O sea, como dijimos, ¿no? Ya habíamos mostrado. Sobre un espacio muestral, hemos dicho, se particionan los eventos. ¿Se acuerdan? B1, B2, B3. Sobre ese partido, ese espacio muestral particionado, se define un evento A. Entonces, eso nos ha llevado a la determinación de la probabilidad total. Ya estamos ahí. Ahora añadimos que prácticamente este va a ser el denominador para lo que he preguntado. Y vamos a borrar esto. Por ejemplo, cualquiera de estas jaulas yo lo puedo representar por B sub E. Podemos decir jaula escogida, ¿no? O sea, jaula escogida. A sigue siendo conejo blanco escogido. Conejo
blanco escogido. A ver, en términos, a ver, yo pregunté, ¿cuál es la probabilidad de que en mis manos tenga un conejo blanco? ¿Cuál es la probabilidad de que ese conejo blanco venga de la jaula 1? O puede ser probabilidad de que el conejo blanco que tengo en mis manos sea de la jaula 2. O la probabilidad de que el conejo blanco provenga de la jaula 3. Así sería, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad? Entonces, aquí ya hemos encontrado la probabilidad total. Tenemos que trabajar porque aquí está el total de conejos blancos. Ahora me están preguntando, ha salido blanco, pero ¿cuál es la probabilidad que sea de 1? Entonces yo digo probabilidad, o sea, lo correcto sería ¿así se entendería esta parte o no? Vale. Aquí sale el conejo blanco y es de la jaula 1, entonces yo escribiría probabilidad de la jaula 1, probabilidad de que tengo el conejo blanco que viene de la jaula 1 y dividir. Nada más, así sería. O sea, solamente estaría modificando el numerador, trabajando sobre la probabilidad total. Esto me indica que es blanco y de la jaula 1, blanco y de la jaula 2. Este de abajo simplemente sería probabilidad de que tenemos la jaula 2 y la probabilidad del conejo blanco de la jaula escogida 2, que me indica el conejo es blanco y de la jaula 2. Eso me indicaría el numerador dividido. O sea, sería una parte de la probabilidad de los conejos blancos. Una fracción, como una fracción. Probabilidad de jaula 3. Probabilidad. Prácticamente estoy haciendo el balance de jaula 2 y conejo blanco. Así. Dividido por la probabilidad total. Esto generalizado sería como preguntar ¿cuál es la probabilidad del evento B sub R? Perdón. El compartimiento B sub, o el evento B sub R, dado que ha salido el evento A. Y eso es igual a la probabilidad de B sub R, del evento B sub R, multiplicado por la probabilidad del evento A, dado que ha ocurrido B sub R, dividido por la probabilidad de la sumatoria, ¿no? Porque aquí esto tendría que, esto vamos a borrar, tendría que ser la sumatoria de los eventos de los compartimientos, ¿se acuerdan? Hemos hecho así. Hemos hecho B1, B2, B3, bueno, B3, B4. Y hemos definido el A. Entonces, aquí voy a sumar probabilidad del evento B sub I. B sub I. Por la probabilidad. Estoy repitiendo esto lo que hemos hecho aquí, fíjese, he puesto con la condicional, voy a borrar también. Vamos borrando aquí. Estoy sumando aquí, ¿no? A
Eso es. O sea, prácticamente repetido. Esto es la probabilidad de A. Ese es su equivalente, el desarrollo de A. Entonces, en realidad, el teorema de Bayes se refiere a esto. Tengo el conejo blanco. ¿Cuál es la probabilidad que venga de la jaula B sub R, digamos? Supongamos que estas son las jaulas, ¿no? Donde hay conejos blancos. Hay muchas jaulas, no solamente son 3, sino son muchas. ¿No? Y en el numerador estoy haciendo el balance. Aquí, por ejemplo, ¿qué me muestra? Aquí me dice que ha salido la jaula B sub R. Y hago el balance del conejo blanco en la jaula B sub R. O sea, esto nomás te indice probabilidad conjunta de conejo de jaula B sub R, igual puede ser conejo blanco, ¿no? Sabemos que eso puede ser A conjunta B sub R, ¿no? ¿Está entendido esto? ¿Está entendido esto? En el numerador estoy haciendo el balance de los conejos en esta parte he hecho el balance de los conejos blancos. Estoy dividiendo sobre los conejos blancos para indicar que el conejo blanco que tengo es de la jaula 1 o de la jaula 2, de la jaula 3. Pero todo me permite trabajar sobre la probabilidad total. A ver, haremos otro ejercicio para... Ingeniero, Sí. por balance se refiere a reemplazar la probabilidad conjunta en función de la probabilidad, ¿cómo era? De dependencia. Haciendo el balance. Aquí, por ejemplo, ¿cómo lo entiendes? Esta partecita nomás. Sí, ese reemplazo es el balance, ¿verdad, ingeniero? El Sí, numerador. sí, sí. Ah, ya, ya. Sí, sí. Aquí lo mismo estamos haciendo, pero ya sobre más grande, no sobre 3, sino muchísimos. A ver, haremos otro ejercicio. Hay que repasar esta parte, o sea, algún ejercicio vamos a hacer en el examen con teorema de Bayes, ¿no? Siempre doy. Aquí estaba viendo uno cortito y otro largo, estaba viendo. Solo lo plantearemos, nomás lo que nos interesa es el planteo de dónde viene. Este no es. Aquí. A ver, esto. Dice tres máquinas. Tres máquinas. Uno, dos. Este ejercicio es el número 24 de la página 179. Aquí pone 24, ejercicio 24, página 179. 179. Esto es de Rufino Moya, ¿no? Tres máquinas, uno, dos y tres, manufacturan el 30%, manufacturan el 30%
y 40% de la producción total de la ¿Sí le puede subir la camarita un poquito, por favor? ya, de la producción total, de la producción total de un cierto artículo, de un cierto artículo, un cierto artículo. Las máquinas producen, las máquinas Las máquinas producen 4%, 4%, 3% y 2% de productos defectuosos, de productos defectuosos, defectuosos, de productos defectuosos respectivamente. Respectivamente. Se toma un artículo al azar, se toma un... Ya no estoy escribiendo bien. Se toma un artículo al azar, se prueba y resulta, se prueba y resulta ser y resulta ser defectuoso. Defectuoso. ¿Cuál es la probabilidad? A ver, vamos a hacer en dos partes. Esto se toma un artículo. Profesor, ¿podría leer la parte inicial del enunciado? No se ve muy bien la pantalla por mi internet. 3 máquinas. Esto es para ejercicio número 24, página 179. Página 24, que digo, ejercicio 24, página 179. 3 máquinas, 1, 2 y 3, manufacturan el 30, y 40% en la producción total. Quiere decir que esta hace 30%, esta 30% y esta 40% de la producción total de un cierto artículo. Las máquinas producen 4, 3 y 2% de productos defectuosos respectivamente. Ahora aquí primero vamos a desdoblar en dos partes esto. Vamos a decir, aquí dice,
se toma un artículo, al azar de una de las máquinas. La pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad que sea defectuosa ¿cuál es la probabilidad? Aquí nos hemos olvidado hacer el balance. Aquí no lo hemos completado, me he olvidado. ¿Qué pasa? Aquí, volviendo a esto que ya está escrito, probabilidad de esto es un tercio. Probabilidad de que es conejo blanco y de la jaula 1, aquí lo hemos obtenido. ¿Está? Bueno. ¿Cuánto era? ¿Se acuerdan? Aquí está. 3/5, ingeniero. 3/5, pero Muy bien, eso es 3/5. Dividido por la probabilidad total, no me han visto cuánto era. Probabilidad de conejo blanco, al calculador, Me salió 0,5849. supongamos 0,5849. Ese sería el planteo, ¿listo? Aquí lo mismo, un tercio por la probabilidad. ¿Cuánto hemos dicho aquí? 7/12, ¿no? Sí. 7/12 dividido por 0,5849. Aquí sería un tercio también, un tercio por 4 séptimos. 4 séptimos dividido por 0,5849. Ya, así sería planteado. Seguiremos. Yo pensé que habíamos terminado, no hemos terminado ni la probabilidad A, pero no sé. Entonces, aquí me está preguntando probabilidad total, esto es lo que hemos encontrado aquí. ¿Cuál es la probabilidad que el artículo que se ha separado sea defectuoso? ¿No? B. Ahora decimos, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad ¿Cuál es la probabilidad que haya sido manufacturado? Que haya sido manufacturado que haya sido manufacturado por la máquina 1. Por la máquina 1. Otra pregunta. Por la máquina 2.
máquina 3. Así sería. Ya está. Entonces aquí 3 máquinas, ¿no? Igual que el anterior sería igual que eso. Entonces aquí pregunta, se toma al azar de una de las máquinas, una tip. Entonces primero nosotros decimos, o identificar los eventos. Identificar los eventos. Identificar los eventos. Tenemos aquí entonces y escoge la máquina 1, es decir, ¿no? Escoge. El evento, escoger la máquina 1. Escoger la máquina 2. Escoger la máquina 2. Escoger el evento 3. Escoger la máquina 3. La máquina 3. Escoger la máquina 3. Luego dice que estas máquinas producen artículos. Entonces, B sería producto defectuoso. Donde dice cuál es la probabilidad que sea. Entonces, decimos escoger o producto defectuoso. El complemento de esto sería escoger un producto no defectuoso. Nada más, ¿no? Entonces yo digo la probabilidad de la máquina I, probabilidad de escoger la máquina 2, probabilidad de escoger la máquina 3, eso sería, ¿no? Y después tendría la probabilidad. Entonces, para tener una idea, sería esta la máquina 1, la máquina 2, la máquina 3. Este sería, en lugar de A puede ser B, porque lo que nos preguntan es por el defectuoso, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad que sea defectuoso? Entonces, cada máquina...
Raiza, ¿está tocando? Un ratito. Entonces, otra vez sería un análisis semejante, ¿no? Aquí tenemos los defectos y aquí como complemento los no defectos. Nos interesa por las preguntas de A y de B los defectuosos, ¿no? En A, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuoso? Pues de aquí, para el inciso A, sacamos del evento D un defectuoso, un producto que sea defectuoso. Y para la B dice, pues aquí en A sería probabilidad de defectuoso. En B sería, de acuerdo a la lectura, sería de que ha salido defectuoso. ¿Cuál es la probabilidad de que sea de la máquina 1, digamos, ¿no? Eso es desde el fondo lo que tenemos que hacer. Para eso, nuestra probabilidad total, ¿se acuerdan? Vamos a borrar esto. Entonces aquí tenemos defectuoso, interceptado, o sea, hay defectos. Aquí están los defectos y los no defectos están fuera. Aquí tenemos, podemos utilizar también, ustedes pueden decir probabilidad, para utilizar las mismas fórmulas, dice probabilidad de A va a ser la probabilidad de defectuoso. Y hasta entonces trabajan con sus mismas fórmulas, dicen probabilidad de A, probabilidad, artículo defectuoso. Ya está. ¿Sí? Entonces, lo que estamos queriendo primero es D. D es igual, interceptado 1, 2, 3, lo mismo que el anterior, decimos A, que sí, está bien. A interceptado a 1, a la máquina 1. A interceptado a la máquina 2. Unión A interceptado a la máquina 3. Ya lo hemos cambiado A por defectuoso por A, ¿no? Defectuoso por A, aquí lo ponemos A. Y ya está. Pues así vamos a tener, aplicando la función probabilidad a esto, vamos a tener probabilidad. Ya directamente puedes decir A interceptado. Eso es unión A interceptado a la máquina 2, A interceptado a la máquina 3. Estamos hablando de artículo defectuoso de la máquina 3. Y al final nuestra, ¿cómo se ve?
probabilidad de A más o igual a la probabilidad probabilidad artículo defectuoso de la máquina 1 más artículo defectuoso de la máquina 2 más la probabilidad de artículos defectuosos. Ya no estamos demostrando propiedad, estamos haciendo directamente, ¿no? Así. Y después decimos si esto es probabilidad conjunta A, producto defectuoso de la jaula 1 es igual a multiplicar la probabilidad de escoger la máquina 1 por la probabilidad de defectuoso que viene de la máquina 1, probabilidad de defectuoso que viene de la máquina 2, probabilidad de defectuoso, o que digo, probabilidad de la máquina 2 por la probabilidad de artículo defectuoso que viene de la máquina 2, ¿sí? Defectuoso y de la máquina 3. Probabilidad máquina 3, probabilidad artículo defectuoso dado que viene de la máquina 3. Entonces eso aquí sustituyendo otra vez tendríamos la probabilidad total. A sería probabilidad de artículo defectuoso es igual a la probabilidad de, estamos sustituyendo probabilidad de la máquina 1, probabilidad de defectuoso dado que viene de la máquina 1 más probabilidad máquina 2, probabilidad de artículo defectuoso dado que viene de la máquina 2, probabilidad de la máquina 3 dado que viene, o probabilidad de defectuoso que viene de la máquina 2. Ya está. Eso para la probabilidad total. Si nos interesa qué voy a sustituir. Entonces aquí decimos probabilidad de máquina 1. Leemos, a ver. Aquí dice la máquina 1, la 2 y la 3 producen el 30% para 1, el 30% para 2, el 40% para 3. Cuando yo digo, ¿cuál es la probabilidad de la máquina 1? Entonces, estos porcentajes voy a utilizar. ¿Listo? Ponemos, dice 0,30. Aquí ya me da 30%. El espacio muestral es el 100%. El 30% del 100% es 0,30. ¿No? Si entonces lo dividimos, ya es 0,30. Aquí es 0,30. Aquí es 0,40. Ya está. Eso nomás. Y luego, eso ya voy a utilizar en la fórmula. Luego digo la probabilidad. Aquí lo acepto, ¿sabes? ¿Sí? ¿Está bien aquí? Aquí dice probabilidad. No, por separado también tenés que hacer. Probabilidad de defectuoso dado que ha ocurrido en la jaula 1. Probabilidad de defectuoso dado que ha ocurrido de la jaula 2. Probabilidad de defectuoso de la jaula en la jaula 3. Entonces,
Ahora, aquí, ¿qué quiere decir? Primero la jaula 1, primero la jaula 2, primero la jaula 3. En esa jaula 1, ¿cuántos defectuosos o cuál es la probabilidad de defectuoso en la jaula 1? ¿Cuál es la probabilidad de defectuoso en la jaula dado que he escogido la jaula 2? ¿Cuál es la probabilidad en A dado que he escogido la jaula 3? Entonces, aquí nos dice, las máquinas producen 4, 3 y 2% de productos defectuosos, respectivamente. Entonces, máquina 1, aquí sería máquina 1, máquina 2, máquina 3. Ya está, ya me han dado todo. Entonces aquí, sobre 100% sería 0.0. Los defectos tienen que ser pequeñitos, si no mi fábrica no funciona. 0.3, 0.2. Ya está. Estos los reemplazamos aquí. Los reemplazamos aquí. Ese sería el planteamiento. Ya está, ¿no? Ya sería reemplazar nomás. Ya. Último. B. Ese sería el A. Entonces, este es A. El B. Probabilidad de que... Dice, ¿cuál es la probabilidad que haya sido manufacturado por la máquina 1? Aquí me falta... Me comí una partecita, creo. A ver, un ratito. La pregunta no está completa. Ay, ay, ay. A ver. Aquí lo que le falta es... Ya. Esta A lo vamos a corregir. Está bien. Se toma un artículo al azar de las máquinas. A. A esto va a ser la pregunta. Esto es A. ¿Cuál es? Se toma un artículo. Aquí está. Se toma un artículo. ¿Cuál es la probabilidad de que sea defectuoso? Es para A. Y hasta aquí. Esta es la probabilidad que al sacar ese artículo sea defectuoso. Ahora, se toma al azar un artículo de las máquinas. O sea, esto me sirve para A y para B. Entonces, se toma un artículo al azar de las máquinas. ¿Cuál es la probabilidad que haya sido manufacturada por la máquina 1? Eso estoy queriendo hacer. Entonces, es defectuoso. Defectuoso o A, vamos a poner las dos. ¿Cuál es la probabilidad que sea de la máquina 1? Probabilidad de que el defectuoso, que lo hemos representado por A para nuestro caso, entonces esto hemos dicho, aquí tengo que hacer el balance de los defectuosos en la máquina 1. Y eso va a ser probabilidad de la máquina 1 por la probabilidad. Profesor, no se ve bien la parte de abajo. Ya, de defectuoso dividido. ¿Ahí se ve? Sí, está bien. Sí, ahí se ve. Dividido por la probabilidad de A. Como aquí ya hemos calculado A, entonces eso viene aquí. Eso sería para... Aquí van cambiando la máquina 2, 2, la máquina 3, 3 y ya está. ¿Está entendido o más o menos? Más o menos. Se ha entendido. Bueno, ya vamos a seguir insistiendo. Como decía en mi colegio donde estudié, el padre nos decía, con el tiempo y la buena alimentación vamos a aprender, nos decía, ¿no? Pues nos tomaba el pelo, ¿no?
Entonces, con el tiempo vamos a aprender ya. Pero no tiene que ser muy largo el tiempo, ¿no? Pero espera. Muy bien, pero algo parecido tenemos que ir haciendo en todos los ejercicios esto de teorema de base. Quería hacer otro, ya no me dio tiempo. Ahí quedaremos, tengo que ir a dar comida a mi, ha venido un perro que se dice vecino. Que viene a comer el que está ladrando, a veces queda aquí, a veces va. Bien, quedaremos ahí, no sé si hay alguna pequeña duda a lo que he planteado ya es poner números. En lugar de en el inciso B, solo hay que cambiar máquina 1 por máquina 2, máquina 2 por máquina 3 y hasta sale lo mismo. Porque la probabilidad total es para cuando escoges cuál es la probabilidad que el artículo defectuoso sea de la máquina 1. He planteado en B. ¿Cuál es la probabilidad que el artículo defectuoso provenga de la máquina 2? Provenga de la máquina 3 y es cambiar la máquina, ¿no? Hacer el balance en la máquina 1, hacer el balance en la máquina 2, hacer el balance en la máquina 3 para el número, perdón, para el número 2. Solo para el número 2, ¿no? Eso es lo que hacemos cada vez. A ver si lo completa. Dicen, yo tenía una pregunta. A ver, La probabilidad de escoger la máquina 1 ¿no sería igual que el anterior caso 1/3? es que aquí te dan las producciones. Sí, pero esos Si datos no no nos irían darían la aquí. producción, ¿cómo entenderías si te dice la máquina produce 30%? Bueno, La máquina 30, la otra 40%, ya te está dando, ¿no? Cuando escoges un artículo, ya no vas a decir un tercio, ¿no? esos O datos más bien no irían en la probabilidad de A, dado que el evento escoger la máquina 1, eso no sería más bien 4/30. O sea, porque no tendría sentido 4/3, ¿qué sería 4/3? la producción total no sería solo 100 productos y de los defectuosos de la máquina 1 serían 4. Entonces, esa probabilidad de escoger un producto defectuoso de la máquina 1 no sería 4/30. Para mí que están definidos las producciones, o sea, por la cantidad que produce cada máquina, los defectos van a ser diferentes, ¿no? Van a ser diferentes, porque cada uno dice, nos habla de las producciones de cada máquina. No todos si producirían en la misma cantidad y es otra, ¿no? Es diferente. Pero aquí de 100 productos, 30 es en la máquina 1, 30 es en la máquina 2 y 40 es en la máquina 3. Entonces el espacio muestral de mis artículos totales es 100 artículos. Y los artículos que corresponden a uno, pues ya hablando cuántos defectuosos en la máquina 1, en la máquina 2, en la máquina 3, ya siempre está relacionado con esa cantidad, ¿no? De cada uno hacemos el balance en cada uno para tener la probabilidad del defectuoso, ¿no? Que presenta la máquina 1 de un 2%, los 3%, creo, y demás, ¿no? No lo dejo así. Ya, vamos a continuar la próxima clase, ¿no? Pero ustedes tienen que hacer los cálculos, ¿no? Y ver, y hacer, la muchacha que me dice, hacer los cálculos si tiene, o sea, tiene que ser convincente, ¿no? O sea, no, o sea, sostenible, digamos, ¿no? Sostenible. ¿Listo? Ya se está oscureciendo, tenemos que ir a dar ración a mis pequeños Hasta dobermanes. luego. Listo, hasta luego, hasta la próxima. Nos vemos.